Buenos días a todos mis followers en Facebook, acá Paul Brunner. Como siempre, hablemos por ustedes. 8 de abril, martes 8 de abril, estamos por empezar el programa. Vamos con Glatza Tuesta con su editorial. Vamos a entrar de lleno en lo que es la noticia del día y tiene que ver con la venganza, como bien titula el Diario de la República del día de hoy, contra el equipo Lavallato, contra el fiscal José Domingo Pérez, a quien a través del señor Fernández Gerí, y esto estaba ya más cantado, pues ha terminado echándolo, suspendiéndolo de sus labores en el Ministerio Público, lo que deja la cancha libre para que el fujimorismo pueda consolidar la impunidad que tanto ha procurado en los últimos tiempos. Vamos a entrar en detalle qué significa en términos prácticos que eso haya sucedido y, por cierto, dar algunos comentarios sobre qué cosa concretamente puede ocurrir de aquí en adelante, habida cuenta pues estamos en una situación, por un lado, de acondicionamiento institucional de cara a fracturar severamente el proceso electoral y por lo tanto adueñarse de los resultados, y por otro lado librarse, mientras están en el poder, de toda imputación o persecución penal para salir lo mejor parados posible. En cualquiera de los dos escenarios vienen trabajando y moviendo maquinarias impresionantes en una alianza perversa entre quienes están en el poder formal, Ejecutivo y Congreso de la República, que han empatado en aquello, pero también medios de comunicación, empresarios y otros sectores que están abocados centralmente a esas causas. Pero voy a ir a eso en un ratito y con detalle. Vamos ahora a repasar lo que ha hecho, ha dejado de hacer o burdamente ha impulsado la Defensoría del Pueblo, que lejos de ser ese bastión de defensa del sistema democrático, ese espacio de protección para los ciudadanos vulnerables e indefensos, ese espacio de contención para la arbitrariedad y la matonería gubernamental expresada en varios sectores, se ha convertido básicamente en una especie de espacio de acompañamiento al poder con altos niveles de sobonería y por supuesto en episodios terribles donde tenía que haber separado firme siguiendo la ruta de sus antecesores, pues el señor José Gutiérrez ha decidido alcahuetear al poder y en algunos casos aplaudirlo, porque el desbarajuste institucional que se ha producido ha sido tremenda y enteramente conveniente también para los intereses de los amigos del señor José Gutiérrez, que sin haber identificado algún mérito visible para el cargo que le regalaron, se advirtieron de que su incondicionalidad iba a ser de tal magnitud que por supuesto le terminaron dando ese tremendo premio, casi el apagón en un bingo, para que ellos puedan disponer a través suyo de una institución que lamentablemente para los ciudadanos ya ha desaparecido. ¿Qué cosa es lo que ha pasado? Miren ustedes esta genialidad. Estamos en una situación de alerta y de drama porque la inseguridad cada vez es más violenta, creciente y cada vez más amparada por la impunidad. Y a la Defensoría del Pueblo no se le ocurre mejor idea que para desaparecer o disminuir la inseguridad se prohíba el uso de motos lineales desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Miren ustedes esta reverenda idiotez que no solo no va a servir para nada, sino que es claramente inconducente. Ese no es el principal problema de la inseguridad. Además puede terminar siendo altamente discriminatorio con sectores importantes de la población que en el marco de un proceso de desbarajuste institucional y de precariedad económica entienden ahí un espacio, aunque difícil, complejo y muchas veces modesto, para poder desempeñarse en actividades que requieren del uso
de motocicletas, como usted bien sabe. Ya en la pandemia esto quedó enteramente habilitado como una posibilidad y luego de la misma ha terminado constituyéndose en un hecho, diría yo, muy recurrente, muy frecuente, muy usual. Digo, el trabajo en motos para los deliveries, para solamente poner un ejemplo. Esto lo ha propuesto, ha dicho que durante el estado de emergencia que se rige en Lima, se prohíba durante 12 horas el uso de las motos lineales en la capital, sin ninguna excepción, según su sacha argumento, su débil argumento, su desnutrido argumento. Esto va a reducir la criminalidad en el país, ya que este es un medio que utilizan muchos delincuentes para cometer sus delitos. Bueno, hay delitos que se cometen sin necesariamente el uso de motos y que evidentemente son más frecuentes, como por ejemplo las extorsiones, ¿no? Ahí está la Defensoría del Pueblo. Se restringe el uso de motocicletas lineales, haciendo por supuesto gala de una demagogia inútil que va una vez más a generar frustración en la gente, y eso por cierto va a alimentar los índices de percepción frente a la inseguridad, que por supuesto no se resuelven con medidas tan ridículas como esta que el señor defensor del pueblo lo está planteando a través de la institución que debiera, por los antecedentes digo, tener más claridad sobre aquello que el Estado puede hacer frente a estos temas. ¿Qué cosa es lo que la Defensoría del Pueblo debería, a través de comunicados, no, manténlo por favor, de informes o de estudios, ir haciendo notar a quienes tienen la posibilidad de encaminar las políticas de lucha contra la inseguridad, pues una posición muy clara sobre el desarme del Estado a través del Congreso de la República con leyes que favorecen a los delincuentes? Sobre eso no ha dicho absolutamente nada. Que se deje sin efecto toda esta arremetida contra la legislación que favorece a los lavadores de activos con el tema de la extinción de dominio. Claro, pero sobre eso la Defensoría no va a decir nada, porque ha sido el propio defensor del pueblo que ha llevado este tema al propio Tribunal Constitucional, argumentando realmente una pachotada, diciendo que esto afectaba los derechos fundamentales de las personas, cuando ese no es el principal problema, que afecta, por cierto, a las mayorías, ¿no es cierto? Ahí dice, prohibir sin excepción que las motocicletas lineales transporten a más de una persona dentro del marco temporal establecido en la circulación, evaluar la efectividad de estas medidas luego de transcurrir unos 30 días calendarios desde su vigencia. Más bien deberían prohibir que personajes como el señor Gutiérrez puedan acceder a cargos públicos, porque lejos de mejorar y fortalecer la capacidad y potenciarla de cara a resolver los problemas ciudadanos, o por lo menos velar por el respeto a sus derechos fundamentales, terminan utilizando estos cargos para fines estrictamente demagógicos y políticos. Realmente un defensor del pueblo fuera de todo contexto, fuera de toda realidad, haciendo y diciendo cosas que no sirven para absolutamente nada. Sin embargo, para lo que sí sirve, y ahí son muy activos, es para violar los derechos de autor en informes defensoriales. Jacqueline Fox, colega periodista, ha publicado a través de su cuenta en redes sociales lo siguiente: en su mediocridad, y muy bien dicho además, José Gutiérrez no solo propone medidas absurdas desde que empezó su gestión, el personal que contrató viola los derechos de autor en trabajos realizados por comisionados que elaboran desde antes en la Defensoría. Además, tergiversan las conclusiones. Y ahí aparecen justamente textos plagiados, textos robados, textos tomados sin cita de personas que han hecho un esfuerzo por impulsar algunas investigaciones o algunos informes y lo pasan como propio, ¿no? Ahí está, ahí está. No voy a entrar al detalle porque no tengo tiempo para leer absolutamente todo, pero sin embargo, el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo ha recepcionado estas denuncias que
dan cuenta del nivel de personas de las cuales hoy día la Defensoría se ha llenado, producto de el amiguismo del señor Josué Gutiérrez, que ya hace poco la Contraloría detectó que por lo menos 2 nombramientos de personajes muy cercanos a él, uno como jefe de su gabinete de asesores, pues no cumplían con los requisitos y se habían forzado las figuras para poderlos tener ahí, no resolviendo problemas, no contrapesando a los funcionarios e instituciones públicas que pueden cometer algunos excesos o no estar tan atentos al respeto de los derechos de las personas, sino más bien para utilizarlo como un espacio centralmente político y demandado, donde el señor termina siendo la verdad del correveidile de un Congreso de la República que lo trata como entenado, y él por supuesto se ha consummado esa condición y se ha convertido en uno de los personajes más serviles a la coalición autoritaria que hoy día está en el poder. Ahí está. Luego hasta simulan una corrección, pero siguen apareciendo los nombres de las personas que no participaron en la elaboración del informe para darle seguramente algún nivel de visibilidad a los inútiles que él ha contratado solo para rodearse y regodearse con esa gente del usufructo de una institución que algún momento era sinónimo de moral, de ética, era la que ejercía cotidianamente la capacidad de persuadir, de convencer y de hacer que el Estado funcione de mejor manera para hacer vigentes los derechos fundamentales, sobre todo de los que más alejados del poder están. Ya la Defensoría del Pueblo ha sido capturada hace bastante tiempo y entre propuestas inconducentes y altamente absurdas y ridículas ha pasado a ser la notaría del poder, simplemente para financiar sus actos y darle una cobertura simulada de legalidad. Una vergüenza lo que pasa en la Defensoría del Pueblo. Y hay una nueva víctima de Medifarma. Una mujer ha fallecido tras el uso de suero fisiológico en el Cusco. El uso del lote defectuoso de suero fisiológico de Medifarma, lamentablemente ya va cobrando más víctimas. En este caso es Melissa Alarcón en el Cusco. Información médica que se ha podido conocer da cuenta de lo siguiente, que la joven, que usted ve en su pantalla, presentó complicaciones poco después de una operación vinculada a la administración de suero que estaba claramente contaminado. Se ha conocido también que tras lo sucedido se llevó a cabo la necropsia para determinar las causas precisas del fallecimiento de la joven. Este lamentable deceso lamentablemente se suma a los otros que hemos reseñado aquí en el programa. Tenía 33 años y falleció tras permanecer 2 semanas internadas en la UCI en el Cusco. Lamentablemente esto sigue ocurriendo, y más allá de la bulla, más allá de la estridencia, más allá de la sobreactuación de un ministro de Alianza para el Progreso, a quien le han regalado el Ministerio de Salud para que desde ahí pueda hacer proselitismo para sus candidatos en las regiones, cosa que está pasando cuando uno viaja por el país. Usted no sabe todo lo que eso significa, pues no ha pasado nada significativo. Vamos a escuchar qué dijo el señor César Vázquez. Pero antes de eso, Salud con lupa. A ver, vamos a poner la nota de Salud con lupa, esta que estaba en la pantalla, ¿no es cierto? Quiero reseñarla de manera mucho más correcta. Melissa Guzmán, una joven ingeniera de 33 años, falleció el 7 de abril después de pasar 14 días en UCI por un diagnóstico de muerte cerebral. Fue una de las 4 personas afectadas en la clínica Oxygen Medical Network en 02 de Cusco por el lote de suero de Medifarma. Y César Vázquez, ¿no?, el ministro de Salud, operador del señor Acuña, que ha utilizado el ministerio para llenarlo con gente que inclusive ha tenido que despedir en vivo y en directo por estar inmerso en conflicto de intereses,
pues sencillamente sale, grita y cree que con eso resuelve el problema. Y más allá de la gritería, nada concreto que pueda llevarnos siquiera a imaginar que esto va a ser sancionado como corresponde y por supuesto que no va a volver a repetirse, que es una garantía que los estados tienen que dar cuando hay situaciones tan dramáticas como estábamos escuchando. Lamentable muerte, y espero que esto sirva para que los verdaderos responsables, los criminales, estén ya bajo las rejas, ¿no? ¿Quiénes son los criminales? Lo he dicho, lo he denunciado penalmente, los dueños de Medifarma y la Clínica Sana. Sabía que ellos actuaban de esa manera porque se seguía comprando. No es que actuaban de esa manera. En un solo día cometieron este error criminal. Si cualquiera de ustedes comete un error de este tipo, estoy seguro que estuviera en la cárcel. Ellos cometieron un descuido, como lo han reconocido. Para ellos es un descuido cuando se tiene de que en un día no cumplieron los protocolos y solamente un lote es el que se malogró. Nosotros hemos hecho todas las supervisiones y ellos han pasado supervisiones, pero en un día, cerca de la Navidad, se descuidaron los trabajadores, ellos lo han dicho, y generaron este despido mortal. Increíble. Bueno, a esa gritería me refiero, que Farma y Sana tengan una responsabilidad que duda cabe, y son probablemente los principales responsables, y tienen que ser sometidos a procesos, por cierto, administrativos y a procesos penales como corresponde. Ahí el señor no ha descubierto nada, y lo que esa gritería busca generar es que nos distraigamos solamente con ese lado del problema, que siendo importante, ahí es donde hay que sancionar. Esa miseria tiene que convertirse en alegato, en imputación, y la imputación tiene que convertirse en, por supuesto, una causa en el sistema de justicia y llevar a esta gente a la cárcel si corresponde. Pero el señor nos dice el otro lado de la historia, que se han venido desde el Ministerio de Salud rebajando todos los estándares en materia de revisión de calidad de los productos que se distribuyen en las farmacias, inclusive con la firma del señor Gritón, ¿no es cierto? Porque no es otra cosa sino un bullicioso pero inconducente, un inocuo bullicioso porque no sirve para nada, que grite y grite, pues a sola firma cambió los parámetros y los tiempos en los que la ley preveía se debe informar de los problemas y afectaciones que genere aplicar una medicina que puede no tener las garantías de calidad y seguridad que un Estado debiera de todas maneras garantizar. Lo pasó de 24 horas a una semana, lo que le ha dado tiempo a varios, seguramente en otros casos, de desentenderse en el camino. Y además ha puesto poco empeño el señor ministro en los sistemas de medición y de control, tanto en la DIGIMIT como en los centros de observación, en donde ha puesto gente con alto conflicto de intereses o gente militante de su partido, solamente para que pueda llenar seguramente los cupos que APP le ha pedido en este ministerio tan sensible, sobre todo para la gente más necesitada, que accede a estos centros de salud para buscar salud y termina en la situación que han terminado por lo menos ya 4 personas hasta ahora. Entonces, no habla de ese otro lado. La responsabilidad estatal que no ha sido ni vigilante, ni atenta, ni ha garantizado la calidad en el marco de los procedimientos que antes eran más rigurosos y se han venido flexibilizando para que el negocio de los amigos de quienes están en el poder crezca, crezca y crezca. O sea, que no se haga el desentendido con la parte de responsabilidad que le toca a él, a su ministerio y a sus funcionarios, que también debieran seguir la misma suerte que los dueños de Medifarma y otros que alrededor han sido tremendamente culpables de esta situación que estamos, por cierto, mencionando esta mañana. No sé si tenemos la posibilidad de poner, por ejemplo, lo que Panorama hizo público el fin de semana anterior sobre cómo el señor que hoy día dice estos son los delincuentes criminales que tienen que ir a la cárcel, cosa que es verdad, yo coincido plenamente con eso, pero no grita mirando al otro lado, porque ahí puede encontrar a los amigos o puede encontrar su firma avalando esto que está pasando. Vamos a ver.
Entonces, nosotros queremos hablar del famoso cambiazo. ¿Qué decía la norma en julio de 2022? Que se debe reportar cualquier reacción adversa en 24 horas. Ahí dice, la sospecha de las reacciones adversas graves deben ser reportadas en los formatos oficiales dentro de las 24 horas de conocido el caso. ¿Y qué pasó en noviembre del año pasado, de 2024? La norma cambió. ¿Y qué dice la nueva norma? Que estas sospechas de reacciones adversas graves deben ser reportadas dentro de los 7 días calendarios. Es decir, ya no 24 horas, sino 7 amplios días para dar cuenta de situaciones como las que hemos tenido que reportar en la semana por el caso del suero fabricado por Medifarma. ¿Y quién firma este tremendo cambiazo? Firma azul, César Vázquez, ministro de Salud. Bueno, esa es la partecita que al señor César Vázquez se le olvidó decir cuando le preguntan por los responsables de este acto criminal. Entonces dice, al ladrón, y por supuesto ese ladrón hay que agarrarlo y meterlo donde corresponda. Pero ¿y los ladrones que están junto con él? O todo ese grupo de gente irresponsable que afirma, a sola firma, ha disminuido los estándares y los procedimientos que han terminado favoreciendo a estas empresas, son o no responsables también del problema. Sobre eso ya el señor mira arriba y se pone a silbar, no dice absolutamente nada. Pero más aún, cuando ha tenido la posibilidad de nombrar a funcionarios que puedan ser lo suficientemente solventes, decentes, honestos, pero con capacidad técnica y peso propio para enfrentar este tipo de situaciones, miren ustedes algunos nombramientos que el señor ha hecho y después ha tenido que deshacer en público cuando la prensa le hizo notar que eran tremendamente inconvenientes los que había puesto en cargos importantísimos. Salud con Lupa, que ha sido el medio de comunicación que más y mejor ha cubierto esta desgracia, puso en su cuenta de X esto hace unos días. El Ministerio de Salud nombró como directora farmacovigilancia de Digemí, o sea, quien debe estar atento a que esto, atenta a que no suceda lo que hoy día estamos lamentando, a Cecilia Beltrán, una de las evaluadoras que recibió el reporte de reacciones adversas por el suero defectuoso de Medifarma. En lugar de investigarla por la tardía respuesta de la entidad, la ascendieron. O sea, el ministro dice, maldito Medifarma y maldito Sana. Bueno, que vayan donde tienen que ir en el marco de un debido proceso y que lo sancionen muy severamente. Pero él, que flexibiliza los plazos para avisar sobre los daños que puede causar un medicamento y lo pasa 24 horas a 7 días, ¿qué responsabilidad tiene? Por lo menos política, aunque penal también tengo yo la impresión. Y cuando tiene que nombrar a gente proba, decente y con capacidades, para desde farmacovigilancia, es decir, la instancia del Ministerio de Salud que debe estar atenta a que esto no pase, y si pasa a actuar muy céleremente, pues está en manos ahora de una señora que se llama Cecilia Beltrán, que fue una de las evaluadoras que recibió el reporte de reacciones adversas del suero de Medifarma, y debieron preguntarle, oiga, ¿usted qué hizo? ¿Por qué no reportó? ¿Por qué no tomó acción? ¿Por qué no se generó algo que pueda parar esta desgracia? No, debieron investigarla. ¿Y qué cosa hicieron? Nada de eso. Más bien, la ascendieron y la pusieron como directora ejecutiva de esta farmacovigilancia. ¿Qué le parece? Y entonces el señor grita, a ladrón, cuando miren ustedes todo lo que tienen que responder por este lado, ¿no? Las cosas tienen que contarse y darse cuenta en su real dimensión. Ahora vamos a otro nombramiento del señor Vázquez. Tras caso Medifarma, el MINSA designa a la exdecana del Colegio Químico Farmacéutico, Sonia Delgado Céspedes,
como nueva directora de Dije, mire, esta es una nota de Epicentro. Delgado estuvo afiliada a APP en el 2006, registró 8 reuniones con el ministro de Salud, César Vázquez, durante su gestión como decana, y era cercanísima al mandamás de Medifarma, y por lo tanto había aquí un tremendo conflicto de intereses, que al verse descubierto el señor Vázquez en plena presentación en el Parlamento de la República, tuvo que despedirle en vivo y en directo para simular una equidistancia que claramente no tuvo cuando la nombró. Y ahora, ahorita, ahí está el ladrón, pero el ladrón está muy cerca de él para usar sus propias impresiones, ¿no? Sus propias impresiones. ¿Qué más vamos a ver ahora? La ministra Leslie Urteaga ha confirmado otros casos de intoxicación por alimentos de Huasi Micuna. Hay varias, ha dicho la señora, que le hizo tanto daño a la cultura como tanto daño le está haciendo al MIDIS, y va a seguir, por supuesto, en esa tarea, porque lo que le han encomendado poco tiene que ver con el mandato del ministerio, sino más bien para limpiar seguramente lo que dejó sucio el amigo de la presidenta, que dejó de ser ministro para tratar, después de ganarse su impunidad por las cercanías con la señora Boluarte, irse a Roma como embajador, pero le cortaron las alas. Pero mucho que rendir ante la justicia tiene todavía el señor. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social ha dicho que esta intoxicación ha sido reportada en Piura, no es la única que se ha registrado. Vamos a ver y escuchar lo que dijo. Esto viene desde hace tiempo. ¿Y no te parece que hoy, como decía, hemos empezado el 17 de marzo y el 7 de abril tenemos tantas incidencias, porque la de Piura es la más grande, ¿no? La magnitud que hemos tenido. Hay varios. ¿No te parece que hay más casos como Piura? Sí. No como Piura, no a esa magnitud, pero sí tenemos casos en Ayacucho, tenemos casos en Bagua Grande, tenemos casos en otras instituciones, también en Lima. Pero ¿no te parece que en Los Olivos había en Los Olivos, ¿no te parece que es raro que suceda esto cuando el año pasado se dijo que íbamos a cambiar de modalidad de alimentación escolar? ¿No es raro? ¿No te parece que estamos pisando callos? ¿No te parece que los proveedores... Bueno, sí me parece raro, porque este gobierno es un gobierno raro. Me parece raro que una ministra inútil en un ministerio la premie regalándole otro, donde está demostrando también su inutilidad. Y ahora resulta que cuando cambian el nombre de Caliwarma a Huasi Micuna, se iba a resolver el problema y no se resolvió. Ahora resulta que el problema es malo y lo tienen que cambiar. Ahora resulta que es raro que se estén intoxicando los niños y niñas en distintos lugares del país porque están pisando callos. Si la señora tiene callos, de repente Cavani le hace un descuentito y le hace un 2x1 con la presidenta. Pero aquí que no venga a tratar de lavarse las manos en el marco de su tremenda incapacidad y decir ahora que hay algo oscuro detrás que está perjudicando el programa porque quieren hacerle daño a este gobierno y a esta inútil presidenta. Miren ustedes hasta dónde llegan los niveles de desfachatez de esta gente tan incompetente como cínica, que ahora resulta que todo esto es manipulado para llevar al borde de la muerte a niños y niñas para perjudicar a un gobierno que dice que está chocando con algunos proveedores del Estado. Más bien, quien al parecer chocó con uno de los principales debe ser investigado, porque el señor Burga parece que no se suicidó, sino que lo mataron, según investigaciones que en los últimos días han empezado a salir a luz. Y él sí que sabía mucho de todas las tramas corruptas en los programas asistenciales del gobierno, que estuvieron liderados por un largo tiempo por la señora Boluarte, por su vocero presidencial, por el señor De Martini y varios otros que todavía están en este ministerio trabajando de la mano con la señora Urteaga
y seguramente para distraer la están llevando a que diga las cosas que usted ha escuchado. Impresionante, ¿no? O sea, ahora resulta que los responsables no son ellos, sino siempre son los otros. Como ha dicho la señora Dina Boluarte el día de ayer, cuando ha hablado sobre los temas de inseguridad, después de simular algún nivel de interés por el tema, en lo que ha llamado el cuarto de guerra, pues salió y le dijo a los que no valoraban y no reconocen los logros de este gobierno en la lucha contra la delincuencia, que eran traidores a la patria. Bueno, cada vez que yo veo a la señora Boluarte y le escucho las cachotadas que dice, más razón le doy a Gustavo Orelli en la afirmación que hizo sobre ella ya en sus conocidas mentirillas. Vamos a escuchar qué dijo sobre los temas de inseguridad. Y las capturas que venimos reportando a diario no son cifras frías, son pasos importantes para la victoria. Son respuestas que el pueblo exigía y merecía. Sin embargo, mientras el gobierno trabaja incansablemente en devolver la tranquilidad a las calles, hay sectores mezquinos que prefieren cerrar los ojos, que eligen alimentar el miedo antes que sumar fuerzas. Bueno, la señora Dina Boluarte haciendo gala de lo que único que puede ser una persona tan distante de la realidad, tan desprovista de mínimos de empatía frente a un problema que afecta cotidianamente a millones de personas, y por supuesto cada vez más y con énfasis y entusiasmo haciendo notar su poco apego a la verdad y su atarante y su manera de tratar de amenazar, asustar y estigmatizar a los que no piensan como ella. Si pensar es un verbo que ella conjuga, aunque por cierto daría la impresión. Y claro, todos los que están alrededor de ella, ahora simulando cumplir con el mandato constitucional de que ella es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la policía, están siendo cómplices de una mentira, de una simulación, de una pantomima, de un ejercicio ya no tan habilidoso de distracción a una población que está harta y que no le da más de un 2 o 3% a ella y a sus secuaces. O sea, lo que dice la señora Boluarte es insultante, es agraviante, pero junto con eso es totalmente fuera de contexto y la gente lo sabe, por eso es que no sube. Ya hemos escuchado siempre muy interesante, de veces también divertido, decimos editorial, pero hay una cosa que también no escuché, ¿no? Que acá en Cusco, en el colegio Garcilaso, ha pasado lo mismo. Yo no sé dónde se ha escondido esto, porque me cuenta mi empleada que su hijo y otros niños se han envenenado también con esto, ¿cómo se llama? Esto caliwarma travesti, así, que ha cambiado, pero no ha cambiado la nutrición. La nutrición es la misma, con gusanos, yo no sé qué hay adentro, y los chicos siempre se envenenan y no ha pasado nada. Estos siempre siguen vendiendo lo mismo, ¿no? Son las mismas personas, las mismas empresas, y todo se queda igual. A mí me parece bien pesada la situación. Ya bien, ahora tenemos un último artículo también muy preocupante de Alonso Zambrano en Hildebrand en sus 13. Con la venida de Keiko Fujimori, el prófugo menos buscado del país alista su candidatura de 2026. En el último año, a Vladimir Cerrón, el sistema de justicia, entre comillas, le ha sacado de encima 2 sentencias, las 2 por corrupción, y aspira a más.
aprovechando el tirón de impunidad, esta semana le solicitó al Poder Judicial que le anule los 2 mandatos de prisión preventiva que pesan sobre él. La cuenta atrás de las elecciones echó a andar y Cerrón requiere salir del escondite. Según fuentes fujimoristas, Cerrón llevaba 1 año mendigándole a Fuerza Popular que le permita ser candidato presidencial en el 2026, a cambio del apoyo que Perú Libre le ha dado en el Congreso en las votaciones clave. Y Fujimori finalmente ha aceptado porque no ve en su socio parlamentario una amenaza para su 4ª postulación. Al contrario, como lo ha señalado Maritza Espinosa, la posibilidad de enfrentar a un stalinista anacrónico es algo deseable para la señora K. Un alto dirigente de Perú Libre aseguró a esta publicación que Cerrón planea encabezar la plancha presidencial del partido del lápiz. Candidatos a acompañarlo son Flavio Cruz, vocero de la bancada, y Ana María Córdoba, secretaria de la Organización de Perú Libre. Los 2 son operadores incondicionales de Cerrón. El plan provisional era que su hermano encabezará la plancha, pero ahora que Vladimir ya no tiene impedimentos, Valdemar postulará al gobierno regional de Junín. En cuanto a los diputados, hay una disputa entre Richard Rojas y Yuri Castro para encabezar la lista. Y para senadores por ahora están Kelly Portalatino y Américo Gonza, dice la fuente de Perú Libre, y añade que la cúpula del partido suele reunirse los martes a las 7 de la noche en el local de la Avenida Brasil. La fuente prefiere no confirmar si Cerrón participa o no virtualmente de los encuentros, eso es seguro, ¿no? La mayoría cree que la responsabilidad de encabezar la plancha debe recaer en nuestro secretario general nacional, dice Yuri Castro, secretario de Lima del Partido del Lápiz. El dirigente asegura que todavía no hay candidatos con dorsal seguro para el 2026. Estamos próximos a una Asamblea Nacional, donde se tratará el tema del Congreso Nacional, donde los delegados de todo el país deberán decidir ese asunto, agrega Castro. Aferrado al salvavidas de Fuerza Popular, Cerrón logró anular las 2 condenas que le impidieron participar en la campaña presidencial en 2021. Será, sin embargo, uno de los candidatos con más cuitas pendientes con la justicia. Tiene 3 juicios en marcha y más de 20 expedientes pendientes por resolverse en la Fiscalía. Uno de los 2 juicios activos es por el caso Resguardo Ilegal Policial, en el que Cerrón es acusado de haberse coludido entre 2019 y 2021 con 2 agentes de seguridad que cobraron doble sueldo a la policía y al gobierno regional de Junín. Por este caso, la Fiscalía de Huancayo ha pedido 9 años de prisión contra Cerrón. Otro juicio es por la construcción de la carretera Chupuro-Huasicancha. Este está acusado de haber direccionado un contrato de 111 millones de soles para favorecer al consorcio Mibraniam
durante su primera gestión como gobernador regional. La Fiscalía de Huancayo ha solicitado 9 años de cárcel en su contra. El tercer proceso es por el caso Chupaca, cuyo juicio iniciará el próximo 11 de abril. Cerrón es acusado de favorecer a la empresa consorcio Chupaca en la construcción de la carretera valorizada 47 millones de soles. Por este caso, la Fiscalía pide 5 años y 4 meses de cárcel contra el mandamás de Perú Libre. Las condenas suman 23 años de cárcel. Como las penas no se acumulan, cumplirá la más larga, siempre y cuando sea condenado y no haya un juez que lo limpie, ni un TC que le saque el lustre. Con la decisión del TC, legalmente el señor Cerrón ahora ya no tiene ningún impedimento para volver a sus trabajos anteriores, porque él fue profesor en la Universidad del Centro. También tenía un contrato como médico cirujano en Huancayo. Pronto él retornará a esas labores, dice Luis Mayua, abogado de Cerrón. Al cierre de este informe, el Poder Judicial anuló la prisión preventiva que pesaba sobre Cerrón. Por el caso Antalsis, en su lugar de impulso la medida de comparecencia simple. La resolución fue emitida el último jueves de 3 de abril. Con esto, el mandamás de Perú Libre solo tendría pendiente una orden de prisión preventiva de 24 meses por el caso Dinámicos del Centro. Cerrón considera que este es en su momento porque hay una franja de izquierda fuera de Lima que no está cubierta. Él quiere tomar ese espacio, pero sin una locomotora como Pedro Castillo es muy difícil. En las elecciones regionales y municipales de 2022, Perú Libre no ganó ni un gobierno regional ni municipio provincial y apenas se hizo con unos pocos distritos, dice Fernando Tuesta, politólogo de la PUCP. Es claro que Perú Libre ha sido un sostén para el gobierno de Dina Boluarte. Va a pasar factura. No veo ninguna posibilidad que llegue a segunda vuelta. Cerrón tiene muchas resistencias en todo el espectro político, incluso en los sectores que apoyan a Castillo, donde es visto como un traidor, agrega. Dentro de casa a Cerrón no le ha ido tan bien como en el Poder Judicial. En los últimos años, el partido ha ido perdiendo dirigentes de manera continua. Yo dejé el partido por un mal manejo de la dirigencia, dice Esteban Espinal, exsecretario de Perú Libre en Ayacucho. En Perú Libre nunca han existido elecciones internas. Al final siempre son imposiciones del señor Vladimir Cerrón. Si tiene que traicionar a sus votantes y votar junto con el fujimorismo, lo hacen. Vladimir Cerrón le hace daño a la izquierda, dice Saúl Arcos, ex dirigente de Perú Libre en Junín, quien renunció al partido a finales del 2023. La cúpula está manejada por sus operadores. Son militantes que fueron traídos de su gestión en el gobierno regional. Es el caso de la señora Ana María Córdoba y Víder Herrera Lavado. Lo que hacen es que si uno denuncia la corrupción en el partido, te llaman traidor, caviar, vendido y hasta neoliberal. Agrega. Ya.
así han escuchado también este sujeto gangsteril quiere entrar en la campaña. Ya han preparado todo, ¿no? Que estos gángsters pueden seguir, ¿no? ¿Cómo se puede apreciar, ¿no? Y así es. Así no va a cambiar nada. En el 26 ya han sacado todos los partidos que podían ser una... a propósito, había otra cosa que escuché ayer, es que Vizcarra estaba acá en Cusco. No, ese es otro que quieren sacar porque tiene bastante posibilidad de llegar a la segunda vuelta, obviamente, ¿no? Y aparte ahora que hay con Vizcarra o no hay con Vizcarra, seguramente no es un personaje limpio, esto es claro, porque se ha metido en toda esta cosa de la pandemia, ¿no? De las vacunas, de todos estos negocios turbios con los coreanos, etcétera, etcétera, pero por ellos es un peligro, ¿no? Por los fujimoristas, los apepistas y estos sujetos también. Pero yo no creo, Cerrón no lo veo muy peligroso por los fujimoristas y la mafia de ahora. Será por la mafia del 26, ¿no? Que se junta con otros mafiosos. Eso es todo, creo. No hay un gran problema por él. Pero esto de Vizcarra me ha impresionado porque me han dicho que había bastante gente, ¿eh? Así, de esto sí tiemblan, creo, ¿eh? Y